juez. Hemos escuchado que la defensa ha solicitado, creemos nosotros, de manera anticipada, la reforma del auto de procesamiento y la revisión de la medida de coerción en favor de su cliente. Para recordar, señor juez, es indispensable ir a los antecedentes de este caso. Este órgano jurisdiccional ligó a proceso a la sindicada por el delito de revelación de información confidencial o reservada, esa que se encuentra regulada en el artículo 67 de la Ley de Acceso a la Información Pública, pues ella, como funcionaria pública, ostentando el cargo de auxiliar fiscal en la Agencia 6 de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, se dio a la tarea dolosa o maliciosa de revelar información de investigaciones sometidas bajo su guardia y custodia. ¿A quién? Al profugito, a Juan Francisco Sandoval Alfaro, señor juez, que es un individuo ajeno a este proceso, quien con posterioridad se las trasladó al convicto José Rubén Zamora para que éste las utilizara como esa información, para que éste la utilizara no solo como una herramienta de traficar influencias y manipular expedientes, sino también como un arma de chantaje en contra del señor García Navarijo, con lo cual efectivamente se causó un perjuicio a la administración pública. Por cierto, señor juez, es de conocimiento general que a este prófugo de la justicia, Juan Francisco Sandoval Alfaro, se le ha decretado una nueva orden de aprehensión por la comisión de varios hechos delictivos. Escuchamos, señor juez, los argumentos de la defensa, del abogado defensor, quien indica que a su juicio la conducta de su cliente se ajusta al delito de revelación de secretos, contemplado en el artículo 422 del Código Penal, y no al de revelación de información confidencial o reservada, argumentando de manera falaz que la sindicada en todo caso reveló o facilitó simples secretos para ellos, que no causaron daño alguno, y por ello solicita la reforma. Resumiéndolo, señor juez, ellos, es decir, los defensores, consideran, primero, que aceptan un hecho de que sí hubo una filtración. Al decir secretos o información, sí hubo una información, están confesando. Yo entiendo que en materia penal eso no tiene validez, pero la opinión pública debe saber que están aceptando ya la comisión de derecho delictivo. Y pretenden, señor juez, responsabilizarlo a usted, que usted cometió un error al momento de la tipificación y vinculación procesal de ella, porque la conducta que para ellos consideran que se puede reprochar es una facilitación de secretos y no de información confidencial o reservada. Con esos pobres argumentos, señor juez, y una aceptación clara de un hecho delictivo, la defensa pretende, mediante la utilización de artilugios el día de hoy, indicar que no se trata de la información de algo relevante, sino de un simple secreto, como de un chisme, señor juez, como de un chisme que se corre en la fiscalía, por ejemplo, que a un auxiliar fiscal la haya dejado el esposo porque se fue con otra mujer a gastarse el dinero. Chismes de esa naturaleza, esos son secretos. De una pócima química, tal vez, que se filtró un secreto, o de una receta de la abuelita de la familia, pretendiendo así, señor juez, solventar el día de hoy su situación jurídica mediante un procedimiento regulado en nuestra ley como de delitos menos graves, y que el caso quede impune. Esto, señor juez, esto va más allá de una simple indiscreción. Esto de revelar secretos no tiene un asidero legal, porque ningún auxiliar fiscal conserva secretos. No es espía la señora, no es curandera, no es chef, no es químico, no es abogado, ni médico, ni psiquiatra, ni siquiera un cura o un pastor para que guarde confidencias. Es una funcionaria pública, de esas que están reguladas al final del Código Penal, en el artículo 1 de las disposiciones generales, que la cataloga ella como funcionaria pública y sometida, señor juez, de acuerdo al artículo 154 de la Constitución, al imperio de la ley, y ese imperio la obligaba a ella a la guarda y custodia de los expedientes, pero también de la información que contenían estos expedientes, y no de simples secretos, señor juez.
La norma que usted tipificó ese día para poder alegar al proceso, señor juez, es la consagrada en el artículo 67 de la Ley de Información Pública. Pues este delito contiene dos supuestos. Quien revele, primero, información que tenga conocimiento por razón de su cargo, auxiliar fiscal, artículo 314 del Código Procesal Penal, tiene información relacionada con su cargo. Y dos, señor juez, que exista una prohibición legal para el funcionario público de revelar esa información. El artículo 10 de la Ley de Lavado de Dinero establece claramente que todos los expedientes de lavado de dinero deben de tramitarse de manera confidencial. Y en los audios podemos escuchar nosotros que se estaba revelando información confidencial o reservada de esos expedientes que tienen esa reserva. La sindicada, señor juez, olvidó que la función pública implica el más sagrado deber legal de honrar a la ciudadanía, a quien le debe y quien le paga su sueldo, señor juez, a través de nuestros impuestos. Olvidó el deber de lealtad que debe guardarle a la institución y a sus jefes a quien se debía, y que le pagan su salario mensual para alimentar hacia ella y a su familia. Y olvidó también, señor juez, que este cargo de auxiliar fiscal implica un deber de depositario, de guarda y custodia, no solo de los expedientes, sino también de la información que conoce. Realmente deleznable que una funcionaria pública que deba velar por combatir y erradicar la corrupción y garantizar un debido proceso, hoy esté aquí sentada, señor juez, por haber cometido un delito relacionado con actos de corrupción. Ya para ir concluyendo, señor juez, considero necesario indicar que la exposición de la defensa no tuvo nada nuevo. No varió en cuanto a la primera declaración de la sindicada, con la diferencia que hoy el abogado por lo menos no llamó criminal a su cliente. Pero de ahí, todo lo demás prácticamente fue una copia de los argumentos de la primera declaración. Su monólogo el día de hoy se limitó a victimizar a la sindicada y, carente de toda ética profesional, a pretender inducir a error procesal al juez, sin sustentar sus argumentos o su tesis de defensa, pero tampoco aportó un solo documento o medio probatorio, señor juez, para acreditar lo que dijo. No fue ni siquiera capaz de diferenciar entre la palabra secreto, que tipifica el Código Penal, y la palabra información, que regula la Ley de Acceso a la Información Pública. Caramba, señor juez, el desconocimiento de la teoría del delito, y más aún, señor juez, la comprensión de lectura. Por fin es usted solo con ver la norma tipificada en el artículo 67 de la Ley de Acceso a la Información, establece que este delito lo comete un servidor, un funcionario o un empleado público en forma personal. Y de la misma forma, fíjense usted el artículo 422 que citan ellos, también lo comete una persona en su calidad de funcionaria pública. Vamos a ver el título, está regulada esa norma: delitos cometidos por funcionarios empleados públicos. Por ende, señor juez, es increíble que un abogado venga a decirle a usted que este delito solo lo cometen las instituciones, que este delito solo lo pueden cometer las personas que dirigen los departamentos de información pública. Pues si el primer semestre de la universidad nos indican que la responsabilidad penal es personalísima. Lo que él quiere decir, señor juez, es que, por ejemplo, el día de hoy, yo trabajo en el MP, pido un carro, un vehículo al Departamento de Transportes, mato a una persona en un accidente en la calle, y a quien debe llevarse detenido es al jefe de transportes por haberse robado. Claramente existe una vinculación procesal entre el sujeto activo del delito, que no puede ser desde ningún punto de vista esa ficción legal que la ley denomina persona jurídica, sino que es responsable el funcionario público por ello. Por ende, señor juez, no puede accederse a modificarse o reformarse algo que no ha variado desde su origen, algo que se mantiene inerte,
de donde existe un principio de legalidad regulado en el artículo 67 de la Ley de Acceso a la Información Pública, donde existe un lugar, tiempo y modo de la comisión de un hecho delictivo y una clara relación de causalidad entre la conducta que se le reprocha a la sindicada y el daño a la administración de justicia que causó. Lo cual, señor juez, sumado a la cadena de elementos de investigación e indicios que brillantemente ha recabado el Ministerio Público, no desde ningún punto de vista esta resolución puede hacer una variación, señor juez, y consideramos esta representación que la sindicada debe continuar ligada a proceso por el delito de revelación de información confidencial o reservada. Esta vinculación, recalco, señor juez, no desde ningún punto de vista afecta los derechos procesales de ella, porque hasta el día de hoy continúa siendo inocente. Ahora vamos a revisar, señor juez, a explicar la revisión de la medida de coerción. La defensa también promovió esta solicitud ante esta judicatura, indicando, señor juez, que a su juicio variaron las circunstancias primitivas originales por virtud de las cuales fue ella encarcelada preventivamente, no provisionalmente como otro juez que ahora vamos a quitar ante juicio, sino preventivamente. Y el fundamento de esta judicatura, el día que la llevó a proceso y la vio a prisión preventiva, fue que existía un latente peligro de obstaculización a la verdad y que los documentos y los argumentos vertidos ese día por parte de la defensa, desde ningún punto de vista garantizaban que ella o no se diera la fuga o no obstaculizara la investigación. Luego, señor juez, el día de hoy he sido muy atento, he prestado mucha atención a los argumentos vertidos por la defensa y también puedo ver las 4 hojas que me presentó en fotocopia simple. Espero que usted tenga los originales, con los cuales pretenden ellos desvanecer los peligros procesales que a juicio de mi representación, señor juez, que a mis representados, los mismos persisten. Pues, señor juez, de la simple lectura que haga usted de los mismos, una hoja de información pública, una cédula de notificación, una resolución del Ministerio Público donde dice que la señora está suspendida por estar presa, y una carta de renuncia de ellos. No sé si a mí o a usted o al Ministerio Público le puede garantizar que no sea la fuga o que de alguna manera no vaya a obstaculizar. Recordemos, señor juez, que la sindicada, aunque haya renunciado, continúa con amistades en el Ministerio Público. Es más, su esposo es fiscal en el Ministerio Público y de alguna manera podría él obstaculizar las investigaciones en este proceso. La investigación, señor juez, aún está en desarrollo. Por eso dije al principio que este era prematuro. La investigación está en desarrollo y hacen falta aún recabar diferentes elementos de investigación, diferentes indicios. Deben incluso citarse a personas en calidad de testigos. Hay otras personas que posiblemente puedan resultar individualizadas como testigos, como peritos, para que tengan un informe. Y en el caso de que la sindicada obtenga una libertad, señor juez, estos indicios podrían ella obstruirlos, desaparecerlos, inutilizarlos, como también, señor juez, podría en determinado momento influenciar a testigos o peritos para que no hagan bien su trabajo, no declaren de una manera determinada. Podría, señor juez, coaccionar incluso a coimputados en este caso. Yo creo, señor juez, que sí variaron las circunstancias en este proceso, eso lo comparto con la defensa, pero variaron para perjudicar a la persona que está aquí procesada el día de hoy. Pues, como es de conocimiento general, el día lunes de la semana recién pasada fue dictada una orden de aprehensión en contra del profugito Juan Francisco Sandoval Alfaro por la comisión de varios hechos delictivos. Imagínese, señor juez, hoy esta persona tiene una orden de captura, y si la sindicada aquí presente fue capaz de revelarle o filtrar la información a él por expedientes que ella tramitaba, hoy corremos el riesgo de que si ella sale libre, información de este mismo expediente pueda llegar rapidito a Washington, y allá el Juan Francisco Sandoval Alfaro
desde una taquería con un buen wifi empiece a criticar y a tratar de obstaculizar las investigaciones en este proceso. Variaron increíblemente las circunstancias primitivas también en perjuicio de la sindicada, porque antes ese vínculo de arraigo que tal vez la ligaba a quedarse en Guatemala, señor juez, era su trabajo. Pero hoy vimos que la misma renunció. ¿Qué arraigo tiene hoy la sindicada para quedarse en Guatemala y que no nos garantice que se va a ir para Estados Unidos fugada como todos los demás compañeros de ella? Ninguno. Y variaron también las circunstancias, señor juez, porque la sindicada, el convicto José Rubén Zamora Marroquín y la señora Flora Gómez Flora Silva, se encuentran sujetos a prisión preventiva en celdas que están contiguas, fíjese usted. Pero lo importante de esto, señor juez, es que tienen horarios similares, es decir, tienen su hora de sol juntos, tienen su hora de alimentación juntos, incluso, señor juez, las visitas de la ONU, de Huehuegua, de falsos defensores de derechos humanos y de supuestos activistas que viven de esta conflictividad, los van a visitar juntos, de una celda se pasan a la otra. Y creemos nosotros, señor juez, que esto también puede en determinado momento obstruir la investigación. Y por ello, señor juez, nosotros solicitamos que para garantizar esa pureza de la investigación que está tramitando o desarrollando el Ministerio Público, sí se hace necesario que haya un traslado de sujetos relacionados en este proceso, señor juez, e iniciar con que la licenciada Samari Gómez sea trasladada a ese centro de detención preventiva, señor juez, hacia otro centro de detención, es decir, podría ser Matamoros, para que en ese momento, para que así, señor juez, se pueda garantizar que realmente la investigación no va a sufrir algún detrimento. Ya para concluir también, señor juez, quisiera manifestarle que consideramos que tal vez sería mejor que la sindicada se asesorara bien y en vez de estar promoviendo este tipo de recursos maliciosos, dilatorios, espurios, pensar tal vez en una aceptación de cargos hoy. Tiene el beneficio, señor juez, de poderse liberar del 50%, según establece la ley que acaba de aprobar el Congreso de la República. El 50%, señor juez, de alguna manera de tener beneficio, pues cada día que pasa va disminuyendo, y no sea que caigan en el error de la exfiscal de la FESI, convicta también, Virginia La Parra, es jefe de la FESI de Shela, que por mala asesoría de sus abogados o porque la están victimizando para sacar algún lucro injustificado allá en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no le permiten salir con el conocimiento que tenemos que la misma se ha arrepentido de no haber tomado la decisión en tiempo. Siempre dijimos, señor juez, y con esto quiero terminar, que el poder es efímero y que siempre pasa factura, y que en estas mismas instituciones donde un día esos cobardes foráneos vinieron a atentar en contra de la administración de justicia, a presionar y a chantajear jueces y fiscales, iban a ser perseguidos también, señor juez, y procesados, con la diferencia es que hoy serán ellos los que queden presos, olvidados, y que Iván Velázquez Gómez, Tere Maldana, el Profugito y menos el ministro de la Defensa nombrado ahorita en Colombia podrá hacer nada por ellos, más que tal vez un tuit desde la comunidad de sus habitaciones. Por ello, señor juez, considero que es importante recordar que el poder es efímero, y en ese sentido, señor juez, esta representación solicita que se declare sin lugar la reserva de la medida de coerción solicitada por la defensa de la procesada y que continúe en la misma situación jurídica, reiterando la salvedad, señor juez, que el hecho de que los tres procesados estén en la misma cárcel en celdas contiguas afecta gravemente la investigación por la comunicación continua que ellos tienen y por las visitas que reciben a diario, señor juez, lo cual incluso violenta regulaciones establecidas en leyes de presidios. Muchas gracias.